35 crímenes de odio cometidos contra trabajadoras sexuales trans en nuestro país. La masacre de Orlando también tiene cierta influencia en ese rechazo que promueven las iglesias sobre la diversidad sexual. ¿Tú recuerdas 35 personas muertas aquí? Sí, desde 2006 a la fecha, nuestra institución tiene documentado 35 casos de crímenes cometidos contra trabajadoras sexuales trans, travestis y o transgénero. Y estos crímenes han sido en el campo del trabajo sexual. Y por supuesto que han sido motivados por el rechazo que sienten los heterosexuales hacia la población LGBT, incluidas las personas trans. Un rechazo que se fundamenta en esas creencias religiosas, en la promoción del rechazo, del odio, de visibilizarnos como seres pecaminosos, no hijos de Dios. Y realmente considero que sí, las iglesias deben pedirnos perdón y deberían de una vez por todas practicar lo que promueve la Biblia, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si ellos no se aman, pues por lo menos que traten de aceptarnos tal como somos. Tampoco queremos tolerancia, porque la tolerancia viene siendo como una migaja. Queremos que se nos acepte como se acepta a cualquier otro ciudadano, porque tenemos el mismo derecho que tienen otros. Estos casos de muertes, ¿se han denunciado? ¿Se han encontrado a los culpables o se han quedado en el olvido? Estos casos se han denunciado y de hecho en los últimos tiempos estamos viendo un cambio en el acceso a la justicia de la población trans. Los casos se están procesando como corresponde a la ley. Tenemos 3 sentencias y casos que en la actualidad se están procesando. Esto gracias a la intervención de las instituciones, el acompañamiento de los familiares, el seguimiento que los familiares de las víctimas están dando a este tipo de casos, así como también el respaldo de instituciones como el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, un espacio donde se denuncian los casos de discriminación y violación de derechos en poblaciones socialmente excluidas, entre ellos la población LGBT, y pues a través de este espacio se han realizado informes que evidencian la discriminación y los alarmantes casos de violaciones de derechos en poblaciones trans, por ejemplo. Dentro de esos casos están estos crímenes y pues contamos con aliados en algunos espacios, como es la Unidad de Derechos Humanos de la Procuraduría de la República y otras entidades que se están sensibilizando y están dando un seguimiento como corresponde a la ley a este tipo de situaciones. ¿Se creen que estas declaraciones del Papa puedan tal vez ser una apertura para que se tranquilice la relación, la discusión, lo que ha habido entre la Iglesia Católica y los grupos de los últimos tiempos? Bueno, realmente hemos sido testigos de cómo el Papa, desde que ha llegado, ha tenido una postura un poco más tolerante de la población LGBT. Más sin embargo, hasta hace poco nuestro cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien sabemos pues acaba de renunciar y le han aceptado su renuncia, en nuestro país ha promovido un odio irracional hacia la población LGBT. Se ha expresado de manera discriminatoria, violando nuestros derechos, promoviendo el odio y el rechazo. Y en nuestro país la Iglesia Católica tiene mucha influencia en la toma de decisiones. De hecho, en nuestra Constitución hoy día no figura en el artículo 39 como una de los motivos de discriminación la orientación sexual y la identidad de género, que son las discriminaciones que mayormente recibimos las poblaciones LGBT. A pesar de que participamos como Alianza GTH y Coalición LGBT en un proceso, cuando se estaba modificando la Constitución, otros grupos fueron visibilizados en dicho artículo y la población LGBT invisibilizada. También el matrimonio igualitario no es aceptado en nuestro país por influencia de la Iglesia Católica, así como el aborto y los femicidios, entre otras cosas. O sea, la Iglesia Católica en nuestro país, al parecer, mientras estaba liderada por el cardenal, no tenía la misma postura
tiene el Papa ni seguía los mandatos del Vaticano. En vista de esta renuncia del Papa, todavía se desconoce, del cardenal, se desconoce quién va a ser el nuevo cardenal. ¿Tienen ustedes, para quien sea que vaya a ocupar ese puesto, algún llamado que hacerle en torno al tema? Por supuesto, la persona que ocupe el cargo de cardenal en nuestro país, nosotros lo único que le pedimos es que sea una persona que reconozca y garantice los derechos de todos y todas en igualdad de condiciones, que garantice el derecho de un ciudadano a recibir una educación sexual coherente, una educación sexual real, donde se hable de la prevalencia de VIH en nuestro país, en hombres y mujeres, independientemente de su orientación sexual y su identidad de género, donde se hable claramente de que existe una diversidad sexual y donde se puedan crear leyes que garanticen los derechos de todos y todas en igualdad de condiciones. O sea, que sea un cardenal que promueva su fe y todo lo que conlleva su rol, pero que al mismo tiempo permita que los derechos de todos y todas los ciudadanos en nuestro país puedan ser garantizados y reconocidos. Muchos de estos no se han podido reconocer porque la Iglesia ha influenciado en esto y trata de promover el pecado en lo que realmente viene siendo derechos y forman parte de la diversidad sexual. Algún tipo de acción que la misma sociedad empuja a las poblaciones a realizar, como el trabajo sexual, etcétera, se promueve como pecado, pero realmente son consecuencias de la discriminación, la exclusión y la desigualdad social, en este modelo heteronormativo que las iglesias quieren promover, donde se promueve que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, más sin embargo en nuestro país no existen los matrimonios, existen las madres solteras, o sea, la promoción del hombre y la mujer como cabeza de familia, eso es simplemente una teoría, una utopía, porque la realidad son madres solteras que tienen que sacar adelante a sus hijos y padres irresponsables que no se hacen cargo de estos. Y dentro de ello la diversidad sexual, que tiene todo el derecho también de adoptar a esos niños que ni siquiera cuentan como una madre soltera que pueda sacarlos adelante. Y las iglesias pues todo esto lo convierten como una abominación y no permiten que todo el que tenga el derecho de brindar amor a otra persona lo pueda hacer.